Aceptar por completo lo que ocurre en la vida es quizás uno de los actos más difíciles que podemos intentar. La aceptación total de la realidad tal como es, sin intentar cambiarla, sin resistirnos o luchar contra ella, es lo que es realmente desafiante, pero es también lo que nos permite fluir. Y al fluir, damos vía libre al cambio y con él empezamos a evolucionar. Cuando ponemos resistencia a lo que ha pasado, nos estancamos. Pero cuando aceptamos, se abre un espacio interior, un espacio de calma, de comprensión, de transformación. No es resignación, es aceptar la realidad con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a sentir y con el alma lista para seguir adelante. Pensemos, por ejemplo, en la pérdida de un trabajo, algo que puede parecer al principio un golpe de fracaso, una puerta que se cierra. Sin embargo, el primer paso para evolucionar en nuestra vida profesional puede ser precisamente aceptar esa pérdida. No aferrarnos al pasado, sino abrirnos a las posibilidades que aún no vemos. Esa aceptación muchas veces nos llega de forma inmediata. Y eso está bien. No se trata de forzarnos a sentirnos bien. Se trata de dejar de luchar contra lo que sentimos. Cuando vivimos una pérdida, de un trabajo, de un ser querido, de una relación, las emociones afloran. Dolor, tristeza, miedo, rabia, emociones intensas, a veces abrumadoras. Y en la meditación aprendemos que no es necesario rechazar esas emociones, ni tampoco quedar atrapados en ellas. Lo que hacemos es sentirlas, respirar con ellas, ser testigos del dolor sin añadirle más capas de sufrimiento, con pensamientos que rumiamos una y otra vez. Porque una cosa es sentir y otra cosa es enredarnos en lo que pensamos sobre lo que sentimos. La clave es mirarnos con compasión, mirar nuestro propio dolor con amabilidad, no con pena ni con juicio, criticándonos, sino con la compasión de quien reconoce que está viviendo algo difícil y, aún así, se sostiene, no se cae por tierra. Compasión no es autocompasión pasiva, es presencia con amor. Es reconocer la herida sin rechazarla y permitir que cicatrice desde el cuidado. Aceptar que hemos perdido algo y aceptar que esa pérdida nos puede estar mostrando un camino nuevo. Que, aunque no lo veamos aún, lo que está ocurriendo, forma parte de nuestra evolución, de nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje, de madurez emocional y espiritual. Todo lo que nos pasa tiene un lugar en nuestro desarrollo. Nada está fuera del camino, incluso lo que duele, incluso lo que no entendemos ahora. Aceptar profundamente eso es el verdadero comienzo del cambio. Muy bien, y ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Encuentra una posición cómoda en una silla, quizás en una alfombra, en posición loto, y vamos a mantener la espalda